Arrancamos, estábamos entonces con los elementos de Euclides, ¿no? Ya vimos un poco la estructura general en las clases anteriores, vimos que tiene una parte de definiciones. La semana pasada estuvimos trabajando sobre esta cuestión de definir con lo que voy a trabajar para que el que lea entienda cuando digo algo a qué me estoy refiriendo. Y trabajamos esta idea de que las definiciones son arbitrarias. O sea, no es que hay una definición absoluta y natural, sino que uno decide cómo llamarla a las cosas. ¿Sí? Vimos la parte, también una diferenciación entre definiciones excluyentes o taxonomías excluyentes e inclusivas, ¿no? Y era el tema del el triángulo isósceles, o sea, en realidad el triángulo equilátero. ¿Es isósceles o no es isósceles? Y no hay una concordancia a lo largo del tiempo. En Euclides, ¿sí?, la definición es excluyente, o sea, un triángulo equilátero no es un triángulo isósceles. Para nosotros, hoy en día trabajamos con definiciones inclusivas, entonces tenemos que un triángulo equilátero, por cumplir todas las propiedades que tiene el triángulo, un triángulo isósceles, también lo podemos llamar isósceles. ¿Sí? No lo recorrimos, pero hay una parte de nociones comunes, después de los postulados, que es donde me voy a detener un poquito hoy, ¿sí?, que trabajan relaciones de igualdad, ¿sí?, como la transitividad, la ley uniforme de la igualdad, y ese tipo de cosas, ¿no? Cosas iguales a una misma cosa son iguales entre sí. Si se añaden cosas iguales a cosas iguales, los totales son iguales. A cosas iguales les quito cosas iguales, los resultados son iguales. Y las cosas que coinciden entre sí son iguales entre sí. Y una sola cosa vamos a nombrar de las definiciones, de las nociones comunes, que dice que el todo es mayor que la parte. ¿Sí? Con las otras más o menos, digamos, está pensando en igualdad en cuanto a figuras geométricas o ángulos, desde el lado de la superposición, y esta cuestión del todo es mayor que la parte, dentro de lo que es Euclides y su geometría, ¿sí?, tiene sentido. Para nosotros podríamos encontrar lugares en donde el todo no es mayor que la parte. ¿Sí? El año que viene, en la parte de topología principalmente, el segundo tramo de la materia que sigue a esta, vamos a ver que yo puedo tener conjuntos, ¿sí? Puedo tener un conjunto A contenido en B, A distinto de B, y sin embargo, o sea que A sería como una parte de B, una parte propia porque no son iguales, y sin embargo, ¿sí?, en algún punto son iguales. Básicamente, en cuanto a cardinal. Puede pasar que el cardinal de A sea igual al cardinal de B. Esto es un poco la ruptura de la idea intuitiva, ¿no?, que en parte trabaja Euclides, al empezar a trabajar con conjuntos infinitos. O sea, con cosas infinitas en el sentido de infinito actual. Trabajo con un conjunto con infinitos elementos todos a la vez. Ya habíamos hablado que Euclides, fiel a la tradición griega, trabaja con infinitos potenciales, por eso la recta para él es un segmento. Potencialmente infinita, porque si necesita la puede estirar tanto como le sea necesario, de manera recta. ¿Sí? Pero nunca va a tener la recta completa. Y ahí sí llegamos, sacando estos comentarios de las nociones comunes y las definiciones, a los postulados. ¿Sí? Los postulados que habíamos dicho sobre el final de la clase pasada, que eran enunciados cortos, simples, ¿sí?, y de verdad evidente. Leyeron los postulados, hicieron un poquito la tarea.
¿Sí? ¿No? Sí, sí. Yo sí, también. ¿Qué les parecieron los postulados? ¿Todos cumplen con estas cualidades A mí lo o que me no? pasó en general cuando lo leía es que todo es como que si le daba una vuelta, una vuelta, una vuelta, me terminaba pareciendo conocido, pero a simple vista no me pareció tan evidente. Después cuando como que lo pienso las cosas, es como que no sé si me estoy confundiendo con las proposiciones, igual, pero me pasó Los mucho postulados eso. serían lo que nosotros, los postulados de Euclides es lo que nosotros llamamos hoy en día axiomas. ¿Sí? Son 5 postulados el libro 1. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5. El primero dice, postúlese trazar una línea recta desde un punto cualquiera hasta un punto cualquiera. O sea, lo que me dice el primero es, si tengo 2 puntos, me puedo trazar una línea recta que los une. Insisto con la idea, para Euclides, una línea recta es un segmento. ¿Sí? Ese sería el primer postulado. ¿Es corto? Sí, no tiene más de 12 palabras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 palabras. No es muy extenso. Es simple, dice, bueno, tengo 2 puntos, lo puedo juntar con una línea recta. ¿Sí? Y uno podría decir, bueno, es obvio. ¿Sí? Un poco los postulados la juegan de esos enunciados que uno dice, es re obvio. Me lo creo porque sí, obvio, si tengo 2 puntos, puedo trazar una recta que los una, sin ningún tipo de problema. ¿Sí? El segundo es el que habla esto del infinito potencial que nombraba antes, dice, postúlese prolongar continuamente una recta finita en línea recta. O sea, si yo tengo un segmento, puedo continuar el segmento tanto como yo necesite de forma recta. Estas extensiones no tienen por qué ser iguales, me salen iguales por deformidad profesional. O sea que yo mi segmento, lo que Euclides llama recta, la puedo hacer tan larga como quiera y que siga siendo una recta. O sea que tiene un principio y tiene un fin. ¿Sí? Nosotros pensando en que las rectas son infinitas, nos cuadra. ¿Sí? ¿Qué pasó con el tercero? Lo quiero escuchar un poco a ustedes, ¿qué opinan? Dice, Que no seas Batela. yo estaba por leerlo, porque lo tengo abierto acá, no sé si saben cuál es, por eso lo El tercero leía. dice, describir un círculo con cualquier centro y distancia. Opiniones, comentarios, anécdotas con respecto a esto. Bueno, es de un solo sentido la clase de hoy. ¿Sí? A ver, lo que me está diciendo es, si yo tengo un punto y tengo una Perdón, distancia. te hago una consulta, profe, porque a ver, no Hola, está muy Carlos. claro. ¿Qué haces, Diego? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, me alegro. Yo, Bien, o sea, la la verdad simpleza que... se va al Sí, demonio. no. A ver, sí, porque en realidad no te define absolutamente nada. El cuarto por lo menos te dice, mira, todos los ángulos rectos son todos iguales entre sí. Genial. Pero cuando te dice un círculo con cualquier centro y distancia, no me está definiendo Es el ni la círculo. forma, Claro. ni exactamente cómo lo tengo que graficar. A ver, el segmento es claro, tengo 2 puntos tras una línea. Ahí es muy abstracto, me parece. No, acá lo que está diciendo es O que sea, es corto seguro, para pero que como verdad cualquier, evidente yo está digamos, bien, la pones no en veo que sea una duda. verdad evidente. De vuelta, también tenemos una cuestión de la forma de escribir, ¿no? La forma de relatar las cosas por ahí nos es un poco ajena y nos complica un poco entenderlo. Lo que está diciendo es, ¿sí? Que podés hacer círculos, ¿sí? Centrados en cualquier lado y de cualquier tamaño. Sería un poco la traducción. Pensemos que círculo ya lo definió, ¿no? Sí, Entonces ya sé lo que es, pero o sea, no necesito hacer un dibujo para ver la forma. ¿Sí?
No, y si de no, es como vuelta. que íbamos al pie de página para leer lo que continuaba, más o menos, o sea, es como que, Está buenísimo que vayan al pie de página, para eso están. claro, como Es que re- leías eso y no decía nada, y después ibas al pie de página y bueno, ahí más o menos, pero es como que claro. tampoco te daba completamente en sí la idea eso, ¿no? Bueno, pero si yo se los traduzco y les digo, para cualquier punto puedo armar una circunferencia, digamos, ¿sí? Concentro en ese punto y radio cualquiera. Sí, si lo Vamos a traducís se hacer cada entiende. uno algo Se diferente. se los traduzco a Barrial, Sí, sí, se ¿no? entiende, así sí se entiende. Así se entendió perfecto. Bueno, también, o sea, Es que el no Quijote hablaban a así. veces, el Quijote, claro, el Quijote es complicado de entender a veces por cómo habla el español antiguo, no porque Claro. las ideas por ahí sean muy rebuscadas, ¿no? Pero bueno, lo A que ver, está es diciendo... evidente que la idea no es rebuscada, eso, a ver, tampoco quise Ujú. decir que era muy, muy complicado, pero Pero esconde no me Pero cosas, para eso ojo. será así. claro, por eso Claro. no me pareció evidente la forma en la que estaba expresado. El tema de los No, dos obvio. puntos es que el número uno no le podés errar de ninguna manera. Es así, punto. Digamos, traté de pensarlo de la misma manera y se me complicó. Bueno, podremos poner en duda un poco también esta, ¿sí? Una circunferencia de radio cero es un punto, Fabricio. Igual cuando decís radio cero, ¿sí? Le estás poniendo un número. Y acá Euclides, la distancia, o sea, de vuelta caigamos en la idea, recordemos esta idea de que trabaja geometría sin una unidad de medida, porque no lo necesita. Cuando él piensa en una distancia, está pensando en un segmento. Esas son las cosas, por ejemplo, que no dice Euclides, Claro. ¿sí? Que las da por presupuesta que se entienden. Claro, como los subentendidos. Insisto, esto es un libro para pensar que alguien va a aprender geometría, pero no es alguien que lo único que sabe hacer es leer. No es esto yo se lo leo a un nene de 5 años y aprende geometría. No, tiene que tener un No, saber previo, obvio. No, claro, hay un saber previo que nunca queda muy claro cuál es el saber previo, y también hay un montón de palabras que se presuponen, o sea, que no se hacen explícitas, ¿no? No sabemos por qué. Una de las teorías es porque para Euclides, por ahí, es obvio que cuando dice una distancia, está pensando en un segmento. ¿Sí? Básicamente lo que está diciendo, si yo tengo un punto y una distancia representada por un segmento que comienza en ese punto, puedo trazarme el círculo. Y me lo puedo hacer tan grande como yo quiera. Lo único que tengo que hacer es extender el segmento que tomo como distancia. O sea, lo que está diciendo un poco es, existen circunferencias o círculos tan grandes como necesites, tan grandes como quieras, y centrado en cualquier punto que necesites. ¿Sí? Obviamente que no está diciendo cómo trazarlo, ¿no? O sea, no hay una idea o sea, es un compás, es esto, pero es un compás bobo. ¿Sí? ¿Por qué digo que es un compás bobo? Porque para poder trazar esta circunferencia con este radio, Euclides tiene que tener el centro y el radio pegado. Si yo le digo, dame un punto, tenés este punto acá, y quiero una circunferencia que el radio sea esta distancia, digamos, de primera mano no lo puede hacer. Nosotros, ¿cómo haríamos? Si yo le pido acá una circunferencia centrada en A y radio este segmento, ¿cómo lo harían? Con el compás. Con esa definición no se puede, pero en realidad lo que haces es tomás la distancia de R, de A a, digamos, ese radio, y trazás el círculo. Pero ¿Cómo como está tomo la claro, como lo está distancia? No tengo una regla graduada. Con un compás. Con un compás, Claro. ¿no? Uno agarra y Y lo dice, vas abro el abriendo, compás, claro. abro el compás de una punta a la otra, vengo acá, pongo el compás acá, pincho y me trazo la Y ahí ya circunferencia. está. ¿Sí? No sé si alguna vez leyeron o sea, si han leído libros de matemática o de No. geometría. Bueno, los invito a buscar y a leer. Van a ver que en ninguna demostración matemática
aparece algo por el estilo de agarro el compás y mido, pincho en una punta, abro el compás hasta la otra, levanto el compás, me lo llevo caminando hasta el otro punto y ahí trazo la circunferencia. Bueno, ¿Sí? pero a ver, esto fue lo que venís explicando. Euclides Claro, en esto es un ningún procedimiento. momento utilizó números, o sea, no puede agarrar una regla y No. decir el radio que quieras, porque nunca habló de números, ni de distancia, ni de nada. Sí habla de En números, general. ojo, habla de números, ¿eh? Habla de números, después en libros posteriores habla de números. Recordemos que en los No, elementos tenemos en toda. En este el libro no 1. necesita una teoría de la medida, no necesita medir los segmentos, porque lo hace todo vía comparación. Él va a poder decir, un área es mayor, menor o igual. ¿Sí? No los va a comparar numéricamente, sino cualitativamente, no cuantitativamente. Obviamente que la relación primordial va a ser la igualdad, cuando dos áreas son iguales. ¿Sí? Pero digo, matemáticamente, la utilización de un instrumento en una demostración no es válido. ¿Sí? O sea, este problema que tiene, ¿sí?, Euclides es, si yo centro acá, puede hacer una circunferencia, vía esta definición. ¿Por qué? Porque tiene el centro y el radio pegados. ¿Sí? Pero no puede hacerlo acá. Es como que si tuviera un compás, es un compás que está roto, el de Euclides. Si Euclides bien puede trazar una circunferencia acá, cuando levanta el compás de la hoja, el compás se le cierra. Entonces no lo puede traer acá. ¿Sí? Justamente este camino, esta idea de mido con el compás, que nosotros lo hacemos de forma práctica, mido con el compás, llevo esta distancia, me la copio acá y hago la circunferencia, son la proposición 1 y la proposición 2 de los elementos. Las dos primeras proposiciones lo que le permiten armarse a Euclides es el compás geométrico. O sea, geométricamente se construye esta idea de tomo esta distancia, levanto el compás, me lo traigo acá, pincho acá y me hago la circunferencia. Pero geométricamente lo hace. En ningún momento aparece la palabra compás. Ahora, ¿Euclides no tenía un compás? No, sí tenía. Pero digamos, geométricamente no es válido decir yo uso una herramienta a la hora de hacer esto. ¿Sí? Matemáticamente no es válido decir, y lo medí con el compás. Pero por ahí te sirvió porque le pegaste, puede fallar, porque hay una mecánica puesta en el medio. Entonces Y lo vos que decís que hace con es... la... Perdón, Sí, porque no entendí que con la propiedad 1 y la propiedad 2 genera el compás. Eso, digamos, no. Con ¿por la qué? proposición 1 y la La proposición 2, proposición. no los postulados. Por eso, no los postulados, sino Los las dos primeros proposiciones. teoremas, ¿sí?, lo que le Sí. permiten a Euclides es demostrar, lo que demuestra es que si vos tenés un punto acá y un segmento acá, podés copiarte este segmento, pero con extremo acá. Y una vez que Bien. tenés copiado este segmento acá, podés trazarte la circunferencia. Y listo, ya lo tiene demostrado que lo puede hacer. Entonces, ¿después qué puede hacer? Y en una demostración, si tiene un segmento acá y un punto acá y quiere trazar una circunferencia, dice, bueno, me copio este segmento acá, lo puedo hacer por la proposición 2. Y después me trazo la circunferencia centrada en este punto y con esta distancia. ¿Por qué lo puedo hacer? Por postulado 3. Y listo, lo hace, y lo justifica en una proposición y en un postulado. Que es justamente lo que nosotros diríamos de agarro el compás, pincho en una punta, abro hasta la otra, me levanto el compás, vengo caminando, pincho acá y trazo la circunferencia. El tipo lo hace geométricamente, hace construcciones geométricas, ¿sí?, que sean independientes de una herramienta de construcción. Ahora, esto de me trazo la circunferencia con esta distancia, ¿y cómo lo haces?
el tipo en postulado 3 dice, existe. ¿Y cómo me la dibujo? ¿Por qué te la tendrías que dibujar? Te la podés imaginar. No necesito dibujar en papel las cosas. Más que más si pensamos que tiene una posición filosófica más del tipo platónico, en donde las cosas matemáticas están en el mundo de las ideas. Claro, ¿Sí? es como que Nosotros, constantemente en el libro tenés que ir y venir, como para ir como armando en sí la idea, ¿no? Una cosa así obvio, sería. obvio, obvio, es Constantemente, un vas y libro, venís. insisto, yo toda la materia historia de la matemática podríamos trabajar y pensar sobre los elementos de Euclides. Es un, digamos, es un recorrido que se puede ir y volver y releer y rebuscar, y se le encuentra a cada lectura un Claro, para detalle nuevo. relacionar las cosas, claro. Claro, a mí lo que me interesa para, digamos, la invitación a que lo lean es para que vean que se puede hacer geometría sin necesidad de tener números. Nosotros estamos muy ligados a la geometría numérica. Cuando decimos el área queremos que nos den un número, base Pero por eso no altura. significa que no necesitemos, por ejemplo, herramientas, ¿no? O sea, algún tipo de herramienta como para manejarnos. Pero de vuelta, la herramienta lo que me permite hacer es una figura. Claro. Y en la geometría toda figura es imperfecta. Yo no puedo dibujar una circunferencia. ¿Por qué? Porque la línea, ¿sí?, en su definición, no tiene un ancho. Yo esta línea la puedo ver porque tiene algún tipo de ancho, tiene área esta línea. Si yo acerco, ¿no?, mucho a la cámara, opa, a ver si me hace foco, acá, donde quiero hacer foco, digamos, ¿yo por qué puedo ver la línea? Porque la línea tiene un cierto grosor, pero la recta no tiene grosor. O sea, en realidad yo una recta no puedo verla. Un punto no es así una bochita que yo me dibujo. Esto es una representación del punto. El punto en realidad, ¿sí?, es como lo esencial. Es invisible a los ojos. No podemos ver un punto. Nosotros estamos todo el tiempo cuando trabajamos en geometría con representaciones del objeto. El objeto en sí es abstracto. Entonces, de vuelta, no necesito trazarme una circunferencia, ¿sí?, sino decir que existe. ¿No? Y ahí es como que a uno le hace ruido, porque uno tiene muy ligado la geometría a dibujar y a medir. Y uno puede hablar de geometría sin dibujar, ¿no? Lo están haciendo en la materia geometría. Ustedes buscan intersecciones entre rectas y planos y en ningún momento grafican ni la recta ni el plano. Sin embargo, encuentran una forma de decidir cuál es el punto, o sea, no solamente encontrar la intersección, sino una forma de identificarlo sin necesidad de hacer ningún gráfico. Por suerte, porque dibujar un plano es un chino, ¿no? Es complicado, es feo. No nos sale, nos queda desprolijo. No me lo imagino. No me queda bien, porque estoy en 2 dimensiones tratando de dibujar algo de 3. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos una práctica de hacer geometría sin necesidad de un soporte gráfico. ¿Sí? Acá, digamos, una discusión en serio histórica que creo que no tiene resolución es si la versión original de los elementos de Euclides tenía dibujos o no. O sea, si es necesario. Digamos, el grupo Bourbaki genera toda una serie de libros matemáticos en donde no hay ningún dibujo, y se jactan de eso. ¿Sí? Se jactan de poder construir la geometría de Euclides sin necesidad de recurrir a ningún soporte gráfico, pensándolo como un sistema axiomático formal. Nada, allá ellos. Pero de vuelta, acá digamos, la utilización de una herramienta es para hacer una representación. ¿Sí? Euclides Está lo bien, que pero la necesita... geometría, digamos, nosotros la entendemos, la aprendimos y por eso estamos armados así, a través de representaciones. Este grupo que acabas de nombrar, mentalmente se lo tiene que representar, por más que se jacten,
En todo caso estarán No. haciendo uno axioma No. tras de otro, pero lo tenés que tener en la cabeza. No. No. Porque el problema es que nosotros estamos muy condicionados en nuestra educación. ¿Sí? Si yo les digo que esto es una recta, ¿qué me dirían? Que te No, afectó eso mucho está la doblado. cuarentena. Que te afectó la Está cuarentena. doblado. Está doblado. Pero de vuelta, volvamos a la clase anterior. Que esto sea una recta, depende de cómo yo defina recta. Claro. Puede ser oblicua. Sí, sí. No, ni siquiera oblicua. O sea, puede ser no. torcida, lo que nosotros Claro. diríamos chueca. Chueca. ¿Sí? Hay una geometría en donde las rectas son semicircunferencias. Por ejemplo. ¿Sí? En cuarto año en fundamentos vamos a trabajar. ¿Sí? Porque ¿qué pasa en el siglo XIX, XVIII, XIX, y es la gran crisis en el siglo XX de los fundamentos de la matemática? Surgen geometrías que no son euclidianas. ¿Qué quiere decir una geometría no euclidiana? Que no toma los 5 postulados de Euclides. Con los 5 postulados de Euclides se genera una geometría lo suficientemente buena que duró 2300 años sin que nadie la discuta. Es más, o sea, ha llegado Kant, por ejemplo, a decir que la geometría de Euclides describe la realidad. O sea, es una descripción, no una representación, una descripción de la realidad. ¿Sí? Ahora, en el siglo XVIII y siglo XIX surgen otros tipos de geometrías. Geometrías diferentes. ¿Sí? Que uno podría decir, bueno, está bien, es como un juego loco de alguien que se le ocurrió pensar que esto lo voy a llamar recta porque es jorobado. ¿Sí? Pero en el siglo XX, Einstein, para describir el universo, necesita que las rectas sean así. O sea, la geometría euclidia no le sirve a Einstein para describir el universo. La teoría de Einstein sobre el universo trabaja con una geometría no euclidia. ¿Por qué? Porque para Einstein la gravedad deforma el espacio. O sea, si yo tengo un planeta, el espacio alrededor como que se deforma por la gravedad del planeta. ¿Sí? Como si yo tuviera una sábana y tiro una naranja en el medio. La sábana hace algo así, ¿no? Esta es mi sábana, ¿no? Tiro una naranja y como que hace así. La sábana, ¿no? Como que tengo menos dibujo 3D yo, ¿sí? Como que se deforma así. Igual Bueno, el espacio entendemos, para Einstein, el espacio se deforma de esta misma forma, ¿sí? Entonces, una línea recta termina siendo una curvita, ¿sí? O sea, el universo Por definición sigue siendo una línea recta, eso es lo que quieres decir. Porque, perdón, claro, a mí me cuesta mucho entenderlo. En esta geometría, en la geometría que usa, que es la de Riemann, esto es una recta. Okay. Claro, porque cumple las características que dice. Cumple con la definición de recta, ese es el, Claro. ¿sí? Como ser la distancia más corta entre dos puntos. Acá, la distancia más corta entre dos puntos tiene que ser así. No puede ser recta porque es como decir, a ver, yo tengo un punto acá, no puedo ir por acá. Mi plano es esto, visto de costado. Entonces tengo que ir por acá. Es mi único camino. ¿Sí? Entonces mi recta es lo que nosotros llamaríamos curva. ¿No? Digo, justamente eso en fundamentos nos metemos un poquito con eso de pensar los problemas filosóficos que genera el trabajar, digamos, la aparición de geometrías que contradicen a la geometría que venimos usando los últimos 2000 años. Porque, digamos, la geometría de Euclides nadie la discute por 2000 años, ¿eh? Nadie. Hasta que de repente empieza a alguien a discutirla. Pero bueno, el modelo del universo con la Tierra en el centro tampoco se discute
durante muchos milenios. Y funciona, ¿eh? Funciona bastante bien. Hasta que aparece un Copérnico, ¿no? Digamos, igual no aparece de la nada, no es que Copérnico se despertó y era el más genio del universo. Les recomiendo leer La Revolución Copernicana de Kuhn, donde trabaja que hay un clima de época, ¿no? No es casual que Copérnico aparezca cuando aparece. ¿Sí? Pero bueno, de vuelta con respecto a las definiciones, justamente, cuando se empieza a pensar bien en sistemas axiomáticos formales, la definición es arbitraria. Entonces, nada, yo puedo definir que esto es una recta. Insisto, en cuarto año, o sea, en el 2022, cuando nos veamos en fundamentos de la matemática, vamos a hablar de esto de vuelta. ¿Sí? O sea, esta es, a mí me gusta decir, es la bomba que pone Euclides que explota 2000 años después. No es la circunferencia, no es la recta, no es el postulado 4, que dice que todos los ángulos rectos son iguales. ¿Sí? Que esto, para uno dice, a ver, ¿les parece obvio este? Y sí. Y sí, ¿por qué? No Porque miden usa lo mismo. 90, pero son todos de 90. Son todos de 90. Muy bien, me encanta cuando responden lo que espero que respondan. A ver, ¿Sí? de nuevo, Mirá, tengo un yo cuadrado en la cabeza. yo mido 1,76 m de altura. ¿Sí? Y tengo un amigo que mide 1,76 m de altura. ¿Somos iguales, mi amigo y yo? Medimos lo No, pero lo mismo. conocemos, profe. Medimos lo En mismo. realidad, no doy garantías, Claro. tengo que conocerlo. Bueno, imaginen dos personas que miden exactamente, tienen la misma altura o tienen la misma edad. ¿Son iguales? No. 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 Sin embargo, tienen una medida en la cual coinciden. ¿Sí? Pero no son iguales. O sea, cuidado con decir, y obvio, todos miden 90. ¿No? Porque es como Pero decir, no está bueno, hablando de la medida acá. no, acá no está hablando de la medida Euclides. Claro. Eso es lo fantástico y por eso Ese es el problema. este postulado me fascina. ¿Cómo define ángulo recto Euclides? Dice, si tomás una recta y levantás otra y los dos ángulos que te quedan son iguales, se llaman rectos. No hay ningún tipo de medida. ¿Sí? Nosotros diríamos, claro, los dos juntos suman 180, que es el llano. Si los dos juntos, 180 dividido 2, 90 cada uno. Bueno, eso es porque nuestro sistema de medición es coherente con la definición. Pero la definición de Euclides es, si yo tomo una recta sobre otra recta y los dos ángulos adyacentes son iguales, cada uno de ellos es recto. Y lo que el tipo está diciendo es, no importa la recta que vos tomes, la recta que levantes, si se cumple esta propiedad de que estos dos son iguales, van a ser iguales a estos dos que yo tracé el otro día, y a estos dos que trazó mi abuela en el año 1917, ¿sí? Y a estos dos que va a trazar, ¿sí?, mi tataranieto en el año 83. O sea, la propiedad de recto es una propiedad definida a partir de una igualdad entre dos ángulos, dada por dos rectas cualesquiera. Lo que dice Euclides es, no importa ni tiempo ni lugar, ni si vos levantás dos rectas, de forma tal que estos dos ángulos sean iguales, entonces esos ángulos son rectos, y son iguales a todos los ángulos rectos habidos y por haber. ¿Sí? Para mí es el más ambicioso de todos, este postulado. Sin embargo, nosotros nos convencemos muy rápido diciendo, y bueno, claro, son todos rectos porque todos miden 90. ¿Sí? Insisto, piensen en personas que pesan lo mismo,
¿Sí? Digo, mi sobrino pesa 38 kilos, lo mismo que mi perro. Entonces mi sobrino y mi perro son iguales. Bueno, en muchos aspectos sí, pero no importa. Eh, pero digo, Mirá que está todo grabado esto, ¿eh? obviamente es un chiste. ¿Sí? Mi sobrino pesa más. Pero digo, esta cuestión de lo numérico, la igualdad numérica me implica igualdad, ¿sí? Acá es igualdad bajo todo aspecto, ¿sí? Entonces la igualdad numérica a mí me queda corta. Por eso me gusta la definición que usa Euclides, que no depende de un número, ¿sí? Pero este no es el que genera problemas, ¿sí? Ni el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4 es el que genera problemas, ¿sí? La vedette del asunto es el quinto postulado. ¿Sí? ¿Qué dice el quinto postulado? Si una recta al incidir sobre dos rectas, o sea, una recta al cortar otras dos rectas, pensemos que son segmentos, ¿no? Forman los ángulos internos, ¿sí? Hace los ángulos internos del mismo lado menores que dos rectos, o sea, si estos dos no suman dos rectos, al extender las rectas, en algún punto se cortan. ¿Sí? Lo leo textual. Si una recta al incidir sobre dos rectas hace los ángulos internos del mismo lado menores que dos rectos, las dos rectas prolongadas indefinidamente se encontrarán en el lado en el que están los ángulos menores que dos rectos. El quinto postulado solo tiene más palabras que los otros cuatro juntos. ¿Sí? O sea, la simpleza se le fue al demonio. Si uno no se hace un dibujito, no entiende qué corno le dice el quinto postulado, ¿sí? Y es más, o sea, ¿por qué históricamente todo el mundo le sospecha al quinto postulado? Porque Euclides lo usa una sola vez. O sea, el quinto postulado, ¿sí? Está como postulado, como axioma, como una de las bases de la geometría de Euclides. Euclides lo usa directamente, ¿sí? Directamente, ¿sí? Una sola vez. En la proposición 27, si no me equivoco. Busquemos proposición 27. Si una recta al incidir sobre dos rectas hace los ángulos alternos iguales entre sí, las dos rectas serían paralelas entre sí. ¿El 26 o el 27? Esperá que estoy buscando, yo estoy mirando la demostración. No, en el 28. En el 28 es... Todo porque no tengo el apuntecito. ¿28? No, en el 29, perdón. En la proposición 29. Es la única vez que en la demostración aparece, ¿sí? Pero las rectas prolongadas indefinidamente a partir de ángulos menores que dos rectos se encuentran. Postulado 5. O sea, la única vez que en una demostración explícitamente, ¿sí?, nombra el postulado 5 Euclides es en la proposición 29. Y después no lo nombra nunca más. Obviamente que si después usa la proposición 29, está usando el quinto postulado, de manera indirecta. Pero explícitamente lo usa una sola vez. Es más, hay una demostración de la proposición 16 que si usara el quinto postulado sale en un paso, sale muy rápido la demostración. Y Euclides da toda una vuelta, ¿sí?, se cree para tratar de no usarlo. O sea, lo que se cree, la teoría histórica, lo que dice es que Euclides desconfía del quinto postulado y trata de usarlo lo menos posible. ¿Qué quiere decir desconfía del quinto postulado? Cree que es un teorema. O sea que él se podría demostrar, pero no tiene una demostración. No logra demostrarlo, entonces lo pone como postulado. ¿Sí? En la proposición 29 dice que si una recta incide sobre dos rectas paralelas, los ángulos alternos internos son iguales. Los alternos externos son iguales. Los correspondientes son iguales.
O sea, el viejo y querido propiedades de ángulos entre paralelas que trabajamos en segundo año. ¿Sí? Ya lo encontramos en la proposición 29 del libro de Euclides de hace 2300 años. O sea, cuando trabajamos esto en la escuela estamos trabajando algo remoderno, algo que nada más tiene 2300 años. ¿Sí? Es justamente este quinto postulado, ¿sí?, al que le van a desconfiar todos y van a salir a lo largo de la historia a tratar de demostrarlo. ¿Sí? Y se llega a demostraciones, pero donde hay suposiciones extra, y nos vamos a meter con eso, con un poco la historia del quinto postulado fuerte en cuarto año. ¿Sí? Pero sepan que este quinto postulado es, digamos, el que más desconfianza genera en la historia de la matemática. ¿Sí? Hay una versión equivalente del quinto postulado, ¿sí?, que dice, dada una recta y un punto exterior a ella, hay una única paralela a la recta que pasa por ese punto. Esa es una versión equivalente de Playfair del año 1700, más o menos. Que muchas veces, como es un postulado equivalente, se lo suele reemplazar el quinto postulado por este. Como para nada, como para spoilearles un poco cuarto año. Gauss, Bolshoi y Lobachevsky, 3 matemáticos del siglo XVIII, van a pensar que, dado una recta y un punto exterior, pasa más de una recta paralela por ese punto. Obviamente que hay que cambiar la definición de recta, o por lo menos del espacio donde trabajo. ¿Sí? En ese caso, genero un nuevo tipo de geometría que siempre se mezclan, si no me equivoco, es la hiperbólica. Que es una geometría, por ejemplo, donde los ángulos interiores de un triángulo no suman 2 rectos. Suman menos de 2 rectos. ¿Sí? Y después va a venir Riemann. Y va a decir, dado una recta y un punto exterior, no pasa ninguna paralela. No hay paralelas. ¿Sí? No existen paralelas. Y sale otra geometría, que es la geometría elíptica. En la geometría elíptica, la suma de los ángulos interiores da más que 2 rectos. Es más, en la geometría de Riemann se puede construir un triángulo trirrectángulo. O sea, que tenga 3 ángulos rectos. ¿Sí? La geometría de Riemann se la suele representar en una esfera. Como si el plano fuera una esfera, entonces yo ahí me puedo construir un triángulo que tiene 3 ángulos rectos. Como si la geometría viviera, ¿sí?, en la cáscara de una naranja. O sea, la geometría que conocemos, que trabajamos en la escuela, digamos, que le enseñamos a los chicos, no es la única geometría que existe. ¿Sí? Está la geometría hiperbólica, la geometría elíptica, la geometría proyectiva, la geometría afín. Hay un montón de geometrías. Pero todas surgen de esta idea de que el quinto postulado es medio raro y sospechoso. ¿Sí? Insisto, la historia del quinto postulado la vamos a recorrer en profundidad, pensando también los problemas filosóficos que esto genera en, ¿cómo se dice?, fundamentos de la matemática, en cuarto año. ¿Sí? Bien, me quedan 8 minutos. ¡Ah! Ahora sí, pasando a proposiciones. ¿Se acuerdan que cuando hablamos del período entre Euclides y el
entre Pitágoras y Euclides, dijimos que teníamos propiedades generales y propiedades particulares, ¿no? Que eran los problemas de construcción, que es lo que yo llamaba teoremas de existencia. ¿Sí? Las propiedades generales serían teoremas. ¿Sí? O sea, el teorema de existencia, lo que decíamos era que me demostraban la existencia de un objeto a partir de darme las instrucciones para construirlo. La proposición 1 de Euclides es un ejemplo de este tipo de teoremas. ¿Qué dice? ¿Sí? Vamos a ser textuales, porque yo después hago las versiones y me quedan muy barriales. Proposición 1. Construir un triángulo equilátero sobre una recta finita dada. ¿Sí? O sea, lo que me dicen es, te doy un segmento, construite un triángulo rectángulo que lo tenga un triángulo equilátero que lo tenga por lado. ¿Qué es lo que demuestra como teorema de existencia? ¿Sí? Demuestra la existencia de triángulos equiláteros. ¿Cómo? Diciéndote cómo construirlo. Si yo les doy un segmento, ¿cómo construirían un triángulo equilátero? Ustedes pueden usar todas las herramientas que quieran. Con un compás. Con un compás. ¿Cómo hago con el compás? Y mido de un extremo al otro y me paro en un extremo, trazo una rayita, digamos, arriba y me pongo en el otro, trazo la otra rayita y ahí ya con la regla Perfecto. junto los puntos. Excelente. Cuidado que nosotros no trazamos una rayita. Trazamos una rayita por comodidad. En realidad lo que nosotros hacemos es pinchar acá, abrir hasta acá y trazar una circunferencia. Que habitualmente nos dicen, hacete un arquito. Sí. Pero hacer el arquito me pierde esta idea de que yo estoy trazando una circunferencia. Si lo hacen en GeoGebra, ¿vieron que en GeoGebra no podés hacer el arquito? Es Sí, re hace el difícil. círculo entero. Hace la circunferencia entera. Y después hago, pinchando en el otro extremo, la otra circunferencia completa. Nosotros haríamos otro arquito. De vuelta, los arquitos pierden la idea de que son puntos de una circunferencia. Bueno, justamente esto es lo que hace Euclides. Marca el punto acá y dice, este lado es igual a este lado porque son ambos radios de una misma circunferencia. Este radio, este lado y este lado son iguales porque son radios de la otra circunferencia, entonces los tres son iguales entre sí. O sea, me da un procedimiento para construirme un triángulo rectángulo. ¿Sí? Entonces me está demostrando la existencia de un triángulo rectángulo, un triángulo equilátero. Entonces me está demostrando la existencia de ese tipo de triángulos. ¿Sí? ¿Por qué en la proposición 1 construye un triángulo equilátero? Porque lo necesita en la demostración de la proposición 2. O sea, en algún momento de la demostración de la proposición 2, necesita construir un triángulo equilátero. ¿Qué dice la proposición 2? Dado un punto y un segmento, cualquiera, construirme un segmento igual a este, pero que arranque acá. ¿Cuál es el objetivo de que este segmento se me vaya para acá? Poder tener un compás que no sea tonto. Si yo este segmento lo puedo poner acá, uno igual, entonces acá yo ya me puedo trazar una circunferencia, entonces es como que medí este segmento, lo levanté, pinché acá y me tracé la circunferencia. Entonces de aquí en adelante ya Euclides tiene geométricamente armado con la proposición 1 y la proposición 2 esta idea que nosotros hacemos de pincho en un segmento, trazo acá, levanto, traigo para acá y me trazo la circunferencia. Por ejemplo, no sé si es la proposición 3, por ejemplo, si tengo un segmento y otro segmento acá,
quiere hacer la resta de segmentos. ¿Qué hace? Con la proposición 2 le permite tomar este segmento y copiárselo acá. Después, el postulado 3 le permite, con centro acá y este radio, hacer una circunferencia. Entonces, la resta, ¿qué va a ser? Este segmento es igual a este segmento, porque son los dos radios de la misma circunferencia. Entonces, esto que le queda acá es este segmento sacado este segmento. O sea, piensa la resta de segmentos geométricamente, como agarro un segmento y le saco una parte. Y me lo construyo. ¿Sí? A lo largo de los 48 proposiciones van a ver que hay varios teoremas de existencia. ¿Sí? Habitualmente, si dice construir, va a construir algo, y entonces demuestra la existencia de ese algo, ¿no? Por ejemplo, dividir en dos partes iguales un ángulo rectilíneo dado. Ese es un teorema de existencia. ¿Qué me demuestra? La existencia de la bisectriz. Dividir en dos partes iguales una recta finita dada. ¿Qué me demuestra eso? La existencia de la mediatriz. O sea, todos los, digamos, proposiciones, que son teoremas, lo que nosotros llamamos teoremas, que hablen de una construcción, van a ser teoremas de existencia. Los podríamos clasificar como teoremas de existencia. ¿Sí? Y como les decía también la clase pasada, podemos encontrar dentro de las proposiciones conocimientos que, digamos, temas que damos en la escuela secundaria. Por ejemplo, la construcción de la bisectriz. Eso es un teorema, digamos, es una construcción que le damos a los chicos en geometría actualmente. La construcción de la mediatriz, también. ¿Sí? La construcción de rectas paralelas o de rectas perpendiculares. Son todos conocimientos que nosotros trabajamos. Uno de los puntos del parcial va a tener que ver con esto, con poder identificar dentro de las proposiciones de Euclides teoremas de existencia y teoremas que sean contenido actual de geometría. ¿Sí? Insisto, los invito a que vayan leyendo un poco, tratando de traducir, de entender qué es lo que dice cada una de las proposiciones, ¿sí? Recordando, ¿sí? Y eso sí, se los invito a leer la demostración de la proposición 47. La proposición 47, que ya dijimos, es Pitágoras. ¿Sí? Y la proposición 48, ¿sí? Que es el recíproco de Pitágoras. O sea, Pitágoras en realidad es un sí, solo sí. ¿No? Triángulo, rectángulo, sí y solo sí, la suma de los cuadrados de los catetos igual al cuadrado de la hipotenusa. ¿Sí? En la proposición 47, Euclides demuestra este sentido. En la proposición 48, demuestra el sentido contrario. ¿Sí? Nada, se nos acabó el tiempo. ¿Sí? Los invito a leer Euclides, a recorrer las proposiciones, y la semana que viene estaríamos subiendo el parcial. Insisto, hay un punto que es dedicado a Euclides y hay puntos que están dedicados a los otros periodos que estuvimos trabajando. ¿Sí? Vamos a poner. El trabajo va a ser de realización individual. Es un escrito que lo responden, veremos los tiempos, calculo que les vamos a dar 2 semanas para trabajarlo, y de vuelta, la aprobación del trabajo ¿sí? Implica la aprobación de la materia de la cursada. Para la aprobación del final y la nota final se hace el proceso completo. Se analiza las participaciones en los foros, el trabajo parcial que subimos la semana pasada,
y un trabajo final de investigación que van a tener que presentar cuando vayan a rendir. Con todo eso, generamos una nota, si todo está en orden, ¿sí? O sea, para no aprobar el final, tiene que estar muy feo el trabajo de investigación, ¿sí? O sea, no debería ser algo complicado. ¿Alguna pregunta?